obligado a volverme empresario periodista. Yo soy empresario periodista por accidente, no por vocación. Soy periodista por encima de todo. Busqué 16 personas. En octubre de 1976 nació el periódico Diario 16, fundado por los mismos propietarios de la revista Cambio 16, con lo que empezaba a existir de hecho el llamado Grupo 16 como empresa editora de los dos medios. Diario 16 tenía un mal comienzo en el sentido que nacía 6 meses después de que hubiera nacido el diario El País y consiguiera para sí el codiciado título de ser el primer periódico posfranquista de Madrid. Los directivos del Grupo 16 siempre consideraron que eso se había debido a un trato de favor de la administración porque en el momento de que le dieron el permiso al diario El País estaban en el gobierno dos de sus accionistas, don José María de Areiza y don Manuel Fraga, ministros de Exteriores e Interior respectivamente. Las cosas que uno no hace, ¿no? Y resulta que El País ha decidido hacerlo. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, porque la soberbia es muy mala consejera, simplemente porque salieron antes que ningún otro. Tuvieron el permiso antes que nadie porque sus contactos con el régimen anterior eran mucho más estrechos y mucho más de confianza y por eso les dieron el permiso antes que a los demás. Tuvieron un gran éxito, hicieron un gran periódico. Pero también es cierto que el diario El País había solicitado por primera vez su inscripción como periódico en 1973, mientras que el Grupo 16 no solicitó la inscripción de Diario 16 hasta 1975. Diario 16 además cometió el error de considerar que como El País iba a liderar la nueva prensa de la mañana, ellos deberían liderar la nueva prensa de la tarde, y el periódico nació como diario vespertino, en un momento en el que la prensa vespertina estaba de baja. Por tanto, mientras que la primera tirada del País ya estuvo por encima de los 100.000 ejemplares, la primera tirada de Diario 16 estaba por los 70.000. Detrás incluso del diario Pueblo, el diario público de la tarde, que aún seguía siendo el periódico más vendido de la tarde en ese momento. La catarata de pérdidas que suponía para la empresa Diario 16 ponía en peligro incluso la viabilidad de la revista Cambio 16, que sí estaba en ganancias en aquel momento. Eso llevó a que los editores de la empresa optaran por dividir la compañía en dos empresas filiales, una para la revista y otra para el periódico. La del periódico se llamaba Impresa y esa empresa pasaría a ser propiedad a partir de 1978 directamente de la Unión de Centro Democrático, que tendría a 4 de sus dirigentes en el Consejo de Administración de Diario 16, cuyo director general era el señor don Romualdo de Toledo. Si se suma este hecho al dato de que el primer presidente de Diario 16, don Luis González Seara, en las primeras elecciones se presenta en las listas de la Unión de Centro Democrático y luego es ministro en el gobierno de don Adolfo Suárez, sale en mal momento, acaba de salir El País 6 meses antes, el espacio está cubierto, la forma del periódico no es la idónea y económicamente fracasa, y piden una ayuda al gobierno y el gobierno se la presta a través de línea, no me acuerdo cómo era el tema, y representando ese capital del estatal, digamos, es donde estamos Pérez, Domenech y yo. No parece que Diario 16 estuviera en condiciones de dar lecciones de independencia al diario El País, aunque sí es cierto que la forma de titular las noticias por parte de Diario 16 tenía un tono mucho más juvenil, osado y hasta podría decirse transgresor que la que tenía el diario El País, que era más formal a la hora de presentar sus noticias. Diario 16 nació un poco, por lo que he podido ver en hemerotecas, como un periódico, si me permite, muy insolente de cara a lo que había sido el régimen anterior. Se atrevió quizá un poco más a lo que los periódicos tradicionales, que eran el Ya y el ABC, y no hablo ya de los periódicos, digamos, más del régimen como puede ser el Alcázar, incluso los periódicos nuevos como El País, parece que el Diario 16 iba como un paso más en ese terreno. Sí, la verdad es que el Diario 16 nació de la manera que nació por fuerza de las circunstancias, porque todos los que participamos en la fundación del periódico, en realidad éramos muy pocas personas, 20 personas, ¿no?, que habíamos sido contratadas por la casa, por Juan Tomás de Salas, pues todos queríamos hacer un periodismo más serio, más informativo, por supuesto un periodismo, podríamos decir, peleón, en el sentido de que queríamos contar la verdad de lo que pasaba, y muy comprometido con el servicio al ciudadano. Pero
Lamentablemente, todo esto, la fundación del periódico empezó a fraguarse en septiembre del año 1976, pero en mayo había salido ya El País, en el mayo anterior. Y El País había ocupado ya un espacio del periódico que en cierto modo nos gustaba a nosotros hacer, ¿no? De todos modos, no sé cómo os resultaría tener al partido en el gobierno en el capital de la empresa, porque tenían ahí a Rupérez y a Domenech, claro, y a Isar, bueno, porque en un momento determinado, como todo estaba como estaba, pues deciden que hay que pedir ayuda al partido del gobierno, y el partido del gobierno pone ahí unos millones y pone ahí unos consejeros, y entonces efectivamente pues había que no dejarse vencer por la presión que suponía la presencia de dinero procedente del partido en el gobierno, que eso no condicionara al periódico.